Muy buenos días, familia. Aquí estamos un día más, un lunes más, comenzando la semana, y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Sé que todos están esperando que sigamos con el estudio que estamos haciendo, el pensamiento que estamos dedicando cada mañana a esa primera carta que el apóstol Juan escribe. Ya vamos por el capítulo 4, por el versículo 20, y hoy tocaba ese devocional, pero bueno, como hoy nosotros estamos de celebración, hoy estamos a 31 de octubre, una grandísima fiesta, así que he decidido parar por un momento estos devocionales para hablar de la gran fiesta que celebramos el 31 de octubre. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, no vamos a su carta, pero sí a su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, que dice así, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. El libro del Génesis comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, los judíos lo conocen ese libro no como el Génesis, como tú y yo, sino como en el principio. Y Juan comienza su evangelio de la misma manera, diciendo que en el principio era el Verbo. ¿Pero qué significa realmente eso? Mira, el Verbo se refiere a Jesús. De hecho, el versículo 14 dice literalmente que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esto me encanta porque lo que se está haciendo aquí es comparar a Jesús con el Verbo, es decir, con la palabra de Dios. ¿Entiende algo? Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es la máxima autoridad por la que nos regimos. La palabra de Dios está por encima de tradiciones, por encima de costumbres, de eventos, de pensamientos, de raciocinios humanos. En definitiva, está por encima de todo. Por eso cuando una costumbre o una tradición choca frontalmente contra la palabra de Dios, nosotros siempre, y repito, siempre nos decantamos por lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, hoy hay gente que está celebrando la fiesta del Halloween, así la llaman, y disfrazan a los niños y hacen eventos relacionados con toda esta temática del Halloween. Pero cuando uno se pone a mirar qué representa y qué significa este evento, te das cuenta que es lo más antibíblico que hay, porque lo que se está celebrando, entre otras cosas, es la muerte. Se está exaltando la muerte y lo que se está haciendo, entre otras cosas, también es invocar a los demonios, a los espíritus. Sí, yo sé que para muchos Halloween simplemente es una fiesta, es algo infantil, es algo divertido, pero así piensan los que nunca han leído sobre este día. Así piensan los que nunca se han informado, los que simplemente se han dejado llevar y arrastrar por una costumbre. ¿Pero la Biblia aprueba este tipo de celebraciones? Rotundamente no. Y ahora te voy a dar algún versículo. Mira, cuando uno no sepa qué hacer o tenga dudas de algo, siempre debe acudir a la Biblia para ver qué dice o saber si Dios lo aprueba. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, mi hija Rebeca, porque cuando vemos a una persona que es nueva, que no es común verla, que Rebeca nunca ha visto, lo primero que hace es mirar a la persona y después me mira a mí, siempre. Y depende de mi reacción, ella reacciona. Es decir, si yo sonrío, la niña sonríe a esa persona. Pero si yo estoy serio, Rebeca se queda seria con esa persona. Es como que la niña busca primero la aprobación del padre para saber cómo reaccionar ante ciertas cosas. Y así deberíamos de ser nosotros. Tenemos que ser como niños, que antes de hacer o que antes de participar de cualquier cosa, decir, oye, ¿esto lo aprueba mi padre? Mira, un cristiano no debe participar de las fiestas de Halloween. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No podemos participar de este tipo de eventos y no nos podemos esconder detrás de la excusa que algunos dicen, hombre, tampoco es tan mala esta fiesta, este día, es solo un juego para que los niños se diviertan, dicen algunos. Y para los que piensan que Halloween no es una tradición mala, déjame decirte que es la mayor exaltación a la muerte que existe. Se invoca al mundo de las tinieblas, supersticiones, adivinaciones, rituales, invocaciones y todo un sinfín de cosas más. Así que como nosotros no participamos de esta tradición, no vamos a hablar más de esta tradición. Pero mientras el mundo celebra hoy a las tinieblas, nosotros celebramos la luz, celebramos a Jesús, celebramos que aquel Verbo que Juan dice se hizo carne.
Hoy, 31 de octubre, es el aniversario de la Reforma Protestante. Hoy celebramos que hace 505 años Martín Lutero clavó aquellas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Para hacerte un brevísimo resumen de lo que representa o lo que significa la Reforma. En el año 1517, un monje que era profesor de la Universidad de Wittenberg, llamado Fray Martín de Lutero, se sentía inquieto porque veía que no se estaba viviendo lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia enseñaba. Y que se estaba, dando más énfasis a lo que el hombre decía que a lo que la Biblia decía. Por ejemplo, él leía en repetidas ocasiones en la Biblia que la salvación es únicamente por gracia, que no hay nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo. Sin embargo, la iglesia para aquel entonces enseñaba con algo llamado bula de indulgencia, que a cambio de unas cuantas monedas, que a cambio de dinero, tú o algún familiar podría obtener la salvación. Pero bueno, no solo eso, sino que había muchas más cosas que se enseñaban que no estaban acordes, que eran contrarias a lo que la Biblia enseña. Así que Martín Lutero, se puso a estudiar diligentemente y escribió 95 tesis sobre las indulgencias que el 31 de octubre de 1517 exhibió públicamente, y ahí se desató lo que hoy conocemos nosotros como la Reforma Protestante, que por cierto ese título de protestante está totalmente erróneo porque Martín Lutero no quiso protestar sino reformar los errores que se estaban cometiendo. Pero claro, la Iglesia Católica, al verse amenazada con esas 95 tesis, excomulgaron a Martín Lutero, lo echaron, manchando su testimonio para que nadie lo creyera. Porque así operan los que se ven amenazados para que su negocio no se hunda, manchar la reputación de aquel que dice la verdad. Pero lo que no saben estos mercaderes de la fe es que Dios está del lado de la verdad. Y con la excomulgación de Martín Lutero no solamente no consiguieron callarle, sino que encima muchos otros se sumaron a este movimiento que hoy conocemos como la Reforma y se crearon lo que hoy conocemos como las 5 solas de la Reforma. Solo Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y a Dios solo la gloria. Y es lo que todo cristiano celebra hoy, 31 de octubre. Mientras el mundo celebra la muerte, nosotros celebramos la vida. Celebramos que la palabra de Dios está por encima de toda tradición. Nada en este mundo se puede poner a la altura de la poderosa palabra de Dios. Las personas no tenemos ni idea del tesoro que tenemos en nuestras manos cuando sostenemos una Biblia. El pastor Matthew Henry, pastor y maestro, dijo que el Evangelio ha llegado a nosotros marcado y sellado por la sangre de muchos mártires. Si nosotros captásemos el potencial de la Biblia, entendiésemos de que no hay otra fuente de salvación salvo la que aquí está escrita, y la tendríamos mucho más en cuenta de lo que la tenemos. Así que ya sabes, hoy nosotros, los creyentes, los cristianos, estamos de fiesta, estamos de celebración, estamos alegres y gozosos, recordando que hace 5 siglos atrás un valiente se levantó contra los mercaderes de la fe de la época y puso en alto la poderosa palabra de Dios, y tuvo alcance esta palabra para todo aquel que quisiera leerla. Amén. Así que celébralo, sal a la calle y celebra hoy, 31 de octubre, celebra la vida, celebra que el Verbo habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria y ver la gloria del Padre en él. Porque ese es el motivo de nuestra celebración, no el Halloween, no, celebramos la vida, celebramos a Jesús, celebramos el Verbo, la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día, gracias Señor, porque tú te encarnaste. El Dios Todopoderoso se encarnó y habitó entre nosotros y pudimos ver tu gloria. Gracias por tantas cosas maravillosas que haces. Gracias por tu bendita y poderosa y gloriosa palabra que tenemos hoy entre nosotros y la podemos leer y la podemos disfrutar y podemos leerla libremente. Y eso es lo que celebramos hoy, la vida y no la muerte, la vida. Celebramos tu palabra hoy, Señor. Gracias por tantas y tantas cosas que tú haces, Señor. Oro para que tú despiertes a esta generación, Señor. Que dejen de celebrar la muerte y comiencen a celebrar la vida. Gracias por tantas bendiciones que tú tienes para con nosotros. Guárdanos no solamente hoy, sino toda la semana que tenemos por delante. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Ya sí vamos a retomar el estudio de la primera carta de Juan. Mañana lo retomamos, Dios mediante. Pero bueno, mañana nos vemos si el Señor quiere. ¡Bendiciones!